El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump llegan a Texas con un punto de campaña en la mira, la inmigración. Los candidatos son blanco de críticas por usar el tema como piñata política para ganar votos. Hogares consumidos por las llamas, miles de vacas muertas, cortes masivos de electricidad y una vida humana perdida. Texas enfrenta el mayor incendio forestal de su historia. La NASA prepara astronautas para el histórico regreso de los humanos a la Luna en el 2025. Los llevaremos a ser testigo de un increíble ensayo de la misión Artemis. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañar. It's the toughest, most efficient, most effective border security bill this country has ever seen. So instead of playing politics with the issue, why don't we just get together and get it done? Nice weather, beautiful day, but a very dangerous border. We're going to take care of it. Thank you. Ahí los tiene. En un inusual encuentro de campañas, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump llegaron a Texas para visitar comunidades fronterizas con el fin de afrontar uno de los temas decisivos en las elecciones presidenciales de noviembre, la inmigración. En la lucha por la frontera, el presidente Joe Biden llegó a Brownsville para hablar con agentes de la patrulla fronteriza y líderes locales, mientras que el exmandatario Donald Trump está en el área de Eagle Pass con la Guardia Nacional de Texas. Y bueno, en esta visita, uno de los puntos más críticos en cruces fronterizos del país, tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Donald Trump están bajo la mira. Desde Brownsville, Texas, Reina Luna nos tiene más detalles de la lucha por la frontera. Este jueves, el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump llegaron a la frontera de Texas para disputarse cuerpo a cuerpo, probablemente, uno de los temas que definirán las próximas elecciones presidenciales del país. La inmigración vuelve a ser el escalón en las campañas presidenciales y la frontera es el escenario ideal para los favoritos en las contiendas de ratificar sus discursos. Al estado tejano llegó primero el exmandatario Donald Trump, quien aterrizó en el Aeropuerto Internacional del Río en Eagle Pass, dispuesto a revivir su retórica antiinmigrante, vital en su visita. Mientras tanto, el presidente Joe Biden llegó minutos más tarde y pisó suelo tejano a unas 300 millas al sur de Eagle Pass en el área de Brownsville. Curiosamente, un punto que no registra los niveles altísimos de ingresos de inmigrantes irregulares como Eagle Pass, Del Río o San Diego. La llegada a la frontera de Biden y Trump pareciera más bien un duelo en la retórica pro y antiinmigrante. Por un lado, Biden, en un cambio notable en su discurso, responsabilizó a los republicanos por la falta de avance en la financiación y las políticas fronterizas. We work for the American people, not the Democratic Party, the Republican Party. We work for the American people. Por otro lado, el expresidente Donald Trump volvió a enfocarse en su retórica antiinmigrante. Esta vez su bandera fueron los recientes crímenes cometidos por inmigrantes en ciudades como Nueva York y Georgia. Now the United States is being overrun by the Biden migrant crime. It's a new form of vicious violation to our country. Aunque los dos buscan el apoyo de sus votantes, se enfrentaron a críticas de activistas proinmigrantes, quienes están bastante molestos porque no fueron sentados a la mesa, donde el plato principal es justamente la cuestión inmigrante. Desde Brownsville, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Bueno, y nos vamos a quedar en Texas porque a solo días de su implementación, un tribunal federal bloqueó la polémica ley SB 4, que permitía a las autoridades locales y estatales detener y arrestar, además de deportar, a migrantes que crean hayan entrado de manera irregular al país. Pero ¿cómo cambia esto el panorama para los inmigrantes? Desde Dallas, David Medina nos explica. Una decisión contundente y a pocos días para que entrara en vigor la aplicación de la controvertida ley
que permitiría arrestar a migrantes en el estado de Texas, un juez federal ordenó este jueves al gobierno estatal suspender su implementación. El juez federal en Austin ha dictaminado que la ley SB4 no se puede aplicar ahora mismo de forma temporal, un pare temporal, mientras el litigio sobre la constitucionalidad de la ley. La reacción del gobernador Greg Abbott fue inmediata ante el fallo y dijo: no daremos marcha atrás en nuestra lucha para proteger a Texas. En última instancia, este caso será decidido por la Corte Suprema de Estados Unidos, advirtió. Contentos, en paz, y sabemos que es una victoria, pues en este momento que parece pequeña, ¿verdad? Pero pues para nosotros es grande saber que nuestra comunidad no va a tener que vivir con más miedo y con un blanco nuevo, ¿verdad?, en sus espaldas. En una orden de 114 páginas, el juez David Ezra dijo que la ley SB4 amenaza la noción fundamental de que el gobierno federal debe de regular la inmigración con una sola voz, donde además rechazó el argumento del Estado de que la actual afluencia de migrantes a través de la frontera sur es una invasión. Al mismo tiempo, precedente ya estipulado por la Corte Suprema. Claramente, caso de Arizona hace más de 10 años, que da la autoridad a la ley federal solamente al gobierno federal, por el caso de que la ley de inmigración es ley federal. La demanda, que fue presentada en diciembre de 2023 por la Unión Americana de Libertades Civiles, el Centro de Defensa de Migrantes de las Américas y el Departamento de Justicia, argumentaba que la SB4 viola la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos. La decisión del tribunal bloqueará momentáneamente la entrada en vigor de la ley, que iba a ser efectiva a partir del 5 de marzo. Por ahora, la batalla legal llegará hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Desde Dallas, Texas, para Noticias Estrella TV, David Medina. Ya lo escuchábamos. Para ampliarnos más sobre el bloqueo a esta polémica ley y el impacto de la inmigración en las elecciones presidenciales de noviembre, se encuentra con nosotros el activista político Ben Monterroso. Ben, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Escuchábamos que se paró la implementación de la SB4 de manera momentánea. ¿Qué significa eso para ti? Antes que nada, mucho gusto estar contigo. Buenas tardes. Mira, lo que significa es que se está repitiendo la historia. Sabíamos de antemano de que esta propuesta SB4 no tenía futuro legal, y esto lo está haciendo únicamente como una estrategia más de la política migratoria entre los republicanos y los demócratas. Los republicanos quieren demostrar quiénes son más fuertes. Yo considero de que es una victoria parcial porque está suspendida temporalmente, va a ir a la Corte Suprema, donde yo esperaría y pasara lo mismo que pasó con la SB 1070 en Arizona, que no se presente. No es la primera vez que los republicanos atacan a nuestra comunidad de esa manera, y sabemos que el antídoto para esto es elegir personal calificado y que esté consciente de nuestros temas. Claro, ahora hablando precisamente de los republicanos y demócratas, esto parece una batalla a todo lo que da, porque ahora resulta que Biden y Trump se presentan en Texas, en la frontera, a hablar sobre inmigración el mismo día. Definitivamente, esto no es nada más, en mi punto de vista, como un circo más y utilizando como tema la migración. Lo que sí se puede dar cuenta uno es de que, por un lado, el expresidente Trump y el Partido Republicano están viendo la migración como una guerra ¿contra quién? Contra los migrantes, con la gente que viene a buscar un asilo, a la gente que viene a buscar un mejor futuro. Y por otro lado, lo que noté del presidente Biden es que quiere buscar una solución, pero muy temporal, muy parcial. ¿A qué me refiero? Se está hablando solo de la frontera, cuando en realidad las cosas es que la crisis migratoria está en la frontera, pero no se origina ahí. Viene de los países de donde las personas tienen que emigrar por falta de oportunidades, y no se está tomando en cuenta las personas que ya viven en los Estados Unidos por años. Así es de que... Claro, ahora, Ben, de acuerdo a tu experiencia, ¿no se están realmente jugando el voto latino ahí los dos? Y por eso están enfocándose tanto en la inmigración, porque obviamente la mayoría de los migrantes que están pasando ahorita son latinos, la mayoría de la gente que vota aquí también son latinos, el voto latino muchas veces es definitorio en muchos de los estados. Ahorita ya se están peleando por eso, porque tampoco Biden ha hecho mucho durante su gestión. Y Trump, digo, ya ni se diga. Bueno, definitivamente tú le dices al clavo. Lo que está en juego es el voto latino. Por un lado, están buscando que los latinos participemos de una manera más grande y eficaz, que no lo hemos hecho muchas veces en el pasado.
y por otro lado el Partido Republicano pretende, en mi punto de vista, tratar de que la gente no salga a votar por ninguno de los dos, porque están decepcionados de que no han habido cambios desde cuando el Partido Demócrata ha venido ofreciendo un cambio migratorio y no se ha dado. Ahora, ¿por qué no se da? Muchas veces tiene que ver con que el Congreso no lo permite. Hemos trabajado y hemos visto el trabajo que se ha hecho para sacarlo, pero no se ha podido hacer por la política. Entonces, esto es nada más ni nada menos que las siguientes 35 semanas que nos quedan para las elecciones. Vamos a seguir viendo las posiciones que se van a poner, y por un lado tienes a alguien que nos está viendo como que somos una invasión, y por otro lado tienes a alguien que reconoce que hay un problema que se tiene que solucionar. Muy bien, Ben, muchísimas gracias por tu punto de vista. Seguramente te tendremos aquí próximamente porque ya sabemos, los próximos 6 meses son de elecciones y hay mucho de qué hablar. Muchísimas gracias, Ben. 35 martes para la elección. 35 martes para la elección. Por lo pronto, la primera es este próximo martes. Gracias. Exactamente, gracias. Bueno, mire, continuamos porque el expresidente Donald Trump apeló la decisión de una jueza de Illinois que lo descalificó de las próximas elecciones primarias republicanas del estado. Esto basándose en la enmienda 14 de la Constitución y la participación de Trump en la insurrección del 6 de enero del 2021. Este es el tercer estado que intenta sacar al exmandatario de la boleta. La Corte Suprema está evaluando un caso similar en Colorado. Y también la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley provisional para evitar un cierre parcial del gobierno. Ahora el Senado deberá actuar antes de la fecha límite, que es este viernes, 1 de marzo, aunque se espera que el Senado aborde la extensión del financiamiento a corto plazo este mismo jueves por la noche. Los legisladores también acordaron 2 fechas límites, que son el 8 y el 22 de marzo, para dar tiempo a que se aprueben proyectos de ley de financiamiento para todo el año. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Texas enfrenta el mayor incendio forestal de su historia. Las llamas continúan avanzando y consumiendo todo a su paso. El ejército israelí abre fuego contra una multitud que esperaba ayuda humanitaria, dejando un saldo mortal. Canadá volverá a exigir visas para mexicanos. Habrá excepciones al volver, le decimos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, Texas continúa bajo el acecho de un enorme incendio forestal que ahora se está convirtiendo en el más grande en la historia de ese estado. Vamos con Wendy Castillo, que nos muestra el panorama de este infierno que se pronostica que podría prolongarse durante todo el fin de semana. Los infernales incendios que azotan en Texas cobraron la vida de Joyce Blankenship, de 83 años. Su familia dijo que su casa desapareció y que no había manera que ella pudiera salir. Además de haber destruido docenas de hogares, ganado y medios de vida, conforme sigue avanzando, amenaza con provocar más desastres. It was heartbreaking. It's our home. And not just us. We're in a good situation, but there's other families, and they're really going to hurt. El Smokehouse Creek ha quemado más de 1 millón de acres solo en Texas, lo que lo convierte en el incendio más grande registrado en el estado. Sus voraces llamas también han carbonizado gran parte de Oklahoma y varias casas han sido destruidas. A pesar de las precipitaciones ligeras el jueves, se espera que el aire seco y los vientos feroces regresen el viernes y durante el fin de semana, lo que probablemente avivará el fuego. Por ello, el llamado es a estar preparados. Sentarse con su familia, establecer rutas de evacuación, establecer la lista de cosas personales que hay que llevar, documentos importantes, también de los animales domésticos o animales de granja, creo que tener un plan con toda la familia en el sentido de tal vez tener que evacuar en un momento corto, ¿verdad? Además del gigantesco Smokehouse Creek, 4 incendios siguen ardiendo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó recursos estatales adicionales para combatir los incendios, incluidos 94 bomberos, 33 camiones de bomberos y 6 aviones cisterna. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Y mientras tanto, California se está preparando para lo que podría ser la tormenta de nieve más fuerte jamás registrada. Llegará la noche de hoy jueves y durará hasta el domingo. Se estima que en lugares de la Sierra Nevada la tormenta tendrá ráfagas de viento de 50 a 100 millas por hora durante 72 horas seguidas, dejando hasta 10 pies de nieve en algunos lugares.
Y mire, el Congreso de Alabama aprueba proyecto de ley para proteger la fecundación in vitro. Casi 2 semanas después del polémico fallo de la Suprema Corte del Estado, que dictaminó a los embriones congelados como niños, los legisladores votaron para otorgar a los médicos que realizan procedimientos de fecundación in vitro inmunidad civil y penal por cualquier daño o muerte de los embriones. Y en el conflicto en el Medio Oriente, un ataque israelí a civiles que esperaban por ayuda humanitaria dejó más de 1 centenar de muertos y heridos. Esto sucede y esto amenaza también con socavar la posible tregua que el presidente Joe Biden anticipaba para la próxima semana. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda nos explica. Al menos 100 personas murieron y más de 700 resultaron heridas en un incidente en el que tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel abrieron fuego contra civiles palestinos hambrientos que se reunían alrededor de camiones de ayuda alimentaria, según testigos presenciales del hecho. Corrimos hacia la ayuda alimentaria para conseguir algo. Los soldados y los tanques nos dispararon. Las personas que estaban delante y detrás recibieron disparos en la mano y en las piernas. Dejamos la comida y corrimos. El gobierno israelí cuenta una versión diferente de la masacre, responsabilizando a los conductores de los camiones por la muerte de los palestinos. En algún momento los camiones fueron rebasados y las personas que los conducían, que son conductores civiles de Gaza, se estrellaron contra la multitud de personas y finalmente mataron, según tengo entendido, a decenas de personas. Las reacciones no se dejaron esperar. En Naciones Unidas, el representante palestino condenó el ataque. Organizaciones de derechos humanos condenan las acciones de la supremacía militar israelí. Nos da más imágenes y evidencia de esa genocidio que hasta ahora no ha parado y que van a usar todas las herramientas que tienen, que son herramientas de terror para obtener ese objetivo. Según la ONU, la catástrofe humanitaria en Gaza es de extrema emergencia, cuando el número de muertos por las fuerzas israelíes desde octubre sobrepasa los 30.000. Todos los habitantes de Gaza corren un riesgo inminente de sufrir hambruna. Casi todos beben agua salada y contaminada. El presidente Biden dijo que hay 2 versiones de la historia y que él aún no tiene una posición, pero aseguró que este hecho pone en riesgo el alto al fuego que se anticipaba para la próxima semana. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y mire, Canadá volverá a imponer el requisito de visa para los mexicanos. La nueva norma entrará en vigor este jueves por la noche y el requisito, eliminado en el 2016, volverá debido a que las solicitudes de asilo de los mexicanos han aumentado dramáticamente a casi 24,000 solamente en el 2023. La norma tiene como excepción a los mexicanos que han tenido una visa canadiense en la última década o incluso una visa estadounidense válida. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. 50 años después de la misión Apolo, la NASA alista la misión para conquistar una vez más la Luna. Continuamos con la información y la NASA alista una nueva misión con la que pretende llevar astronautas a la Luna 50 años después de la misión de Apolo, en un escenario lo más realista posible. Desde ya, 4 valientes astronautas se preparan para la gran misión de su vida. Desde Miami, Anthony Belchi nos tiene los detalles. Son los 4 astronautas que volverán a la Luna medio siglo después de la misión Apolo. Ellos lo harán con Artemis y ya han iniciado los preparativos para ensayar su regreso a la Tierra tras llegar al satélite. Queremos saber qué hay ahí. Es emocionante ser la primera tripulación en más de 50 años en ir a la Luna y regresar 250.000 millas de ida y 250.000 de vuelta. Para ello están trabajando en un escenario lo más realista posible. Con la ayuda de la Marina de Estados Unidos están haciendo pruebas para simular cómo será el aterrizaje de la cápsula Orión. Han construido una idéntica a la original y estos días ensayarán frente a las costas de California. Es realmente complicado volar al espacio profundo y es extraordinario ver a personas tratando de descubrir cómo se hace esto. Está previsto que tras el viaje de 10 días la cápsula aterrice el próximo año en estas mismas aguas entre la isla Catalina y San Clemente. Las condiciones climáticas determinarán la dificultad del regreso. La misión Artemis pretende ser revolucionaria. Quiere convertir la Luna en una especie de estación de servicio para los futuros viajes a Marte,
Un proyecto histórico porque también enviarán al primer afroamericano y a la primera mujer a la superficie lunar. A mí me entusiasma mucho el proyecto Artemis porque creo que la gran diferencia con Apolo es que en vez de ir y estar unas horas en la superficie, volver, acá estamos hablando de ir en una forma sustentable, sostenida en el tiempo. Y no será hasta por lo menos septiembre de 2025 cuando los astronautas podrán llegar a la órbita lunar. Eso si no ocurre ninguna falla. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Gracias, Anthony. Mire, un oficial de la Patrulla de Caminos de Missouri limpia la carretera demostrando que no falta ni un día al gimnasio. Isaiah Lamasterns dejó por un momento sus labores para eliminar un peligro del tráfico en la carretera. En un video publicado por el departamento se puede observar cómo el oficial deja su vehículo para levantar un rollo gigante de heno de unas 1,700 libras. Eso es todo. Por eso no hay que faltar al gimnasio. Hay que estar fuertes. Hemos llegado así al final de su noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes, buen provecho y recuerda que tiene una cita con nosotros el día de mañana. Gracias.